Mi vida es esto. Dentro de este auto, todos los días, oyendo historias, contando historias graciosas, dando consejos, enfrentando este tránsito. Todos los días la misma ruta. Este es el día a día de un taxista. Comienzo mi día, generalmente, a las 6 de la mañana. Antes de salir a trabajar me gusta estar bien arreglado. Mi ropa siempre tiene que estar bien preparada. Me gusta trabajar de traje y corbata. Esta es mi rutina de todos los días. Esta es la Avenida Paulista, la avenida más paulista de las avenidas. Yo escogí trabajar aquí en los jardines como taxista porque aquí se concentran los ejecutivos y tengo cierta clientela desde hace tiempo. Procuro mantener esa clientela prestando un buen servicio, procurando ser atento, procurando hacer el mejor trabajo, siempre con el auto limpio, bien presentable, para que la persona se sienta a gusto. Acostumbro atender a mis clientes ofreciéndoles música de calidad, mucha música clásica, porque a veces el recorrido no es tan largo, pero debido al tránsito termina siendo tardado y la música es un confort. En el día a día, mi trabajo es muy estresante. El tránsito de Sao Paulo es muy irritante. Si no hiciera lo que me gusta, ya habría desistido, porque no es fácil. 10, 12, a veces 14 horas trabajando, conduciendo un promedio de 200 a 300 kilómetros por día en el tránsito de Sao Paulo. No es fácil. Recuerdo el accidente aéreo que ocurrió en el aeropuerto de Congonhas en el 2007, y después de eso empecé a atender a algunos pasajeros que no querían volar en avión. Hice viajes a Santa Catarina, fui a Paraná, Belo Horizonte y hasta Londrina y Maringá. ¿Cómo estás? Hola, Miguel, qué bueno que llegaste. Hola, amigo. Dame un abrazo, mi amigo. ¿Cómo estás, hermano? Vaya vida, viejo. Estaba perdido en la calle de Mesapinto. Tú conoces todo el mapa de Sao Paulo, todas las calles que te pregunto y me dices dónde está. Hola, Osvaldo, ¿cómo Miguel. estás? ¿Sabes qué eres? Sin comentarios. Eres mi GPS. Viejo. En persona, ¿cierto? Soy del noroeste, tuve una infancia muy sufrida. Estudié poco, llegué a segundo grado. Desde niño trabajé mucho, porque el trabajo dignifica al ciudadano. Valoro mucho mi historia de vida y amo lo que hago. Cada día para mí es un día muy especial. Es el padre que todo hijo quisiera tener. Es muy cariñoso, es buen amigo. Cuando voy a trabajar, voy con él en las mañanas. Estamos muy orgullosas de él. Soy Miguel Barbosa, vengo del Sertón. Logré triunfar en la ciudad grande, soy taxista con mucho orgullo. Soy la Universal.